Muy buenas noches, ay, muy buenos días. No, es que no sé qué voy a hacer con este insomnio que he tenido últimamente. Ya llevo muchos días y ahora sí realmente me está preocupando. Bueno, son las 12:16 de la mañana de este 23 de mayo del 2021. Y pues sí, como siempre voy a mandar saludos a todos los que me estén escuchando. Y acuérdense que soy telepática y a los que no me estén escuchando, alguna vez me escucharán. Pues ahora vamos a hablar bueno, no les he dicho, estamos en la Puebla Vigila, soy Martín Geli Jarillo Yáñez, quien los admira, quien es su fan y quien los quiere mucho. Y comenzamos, porque no me quiero tardar. Aquí apunté, porque luego se me van las ideas, eh, comentarles eh, que estamos en un sistema global fascista. Fascismo que viene, soy atea, que puedo decir, ¿verdad? De las religiones. Les daré algo breve sobre una teoría que tengo sobre el nacimiento de, más que de la violencia, porque la violencia es intrínseca al ser humano, la violencia es innata y la violencia sirve para defenderse, para eso es. La verdad es que es exclusivamente para eso, para defenderse o del hambre, ¿no? También los animales salvajes son violentos porque tienen hambre y porque a costa de lo que sea quieren conseguir el alimento. Pero nosotros los seres humanos tenemos un cerebro que funciona, que debe de funcionar para razonar y ubicamos más, tenemos muchas maneras de conseguir el alimento que nos ha dado la evolución fisiológica de la raza humana. Pero bueno, vámonos al tiempo de la prehistoria. Va a ser algo así breve, rápido, para entender esto del Estado fascista y por qué le he hecho tanto a las religiones. Porque además, híjole, si se ponen a verlo, pues así es. Resulta que según mi teoría, porque ahora dicen que vamos a poner todos aquí opinión, opinión, pues sí es la opinión de cada quien, no es la ley de nadie, y también lo deberían de poner en las religiones, ¿no? Bueno, el primer, eh, la primera forma de reunirnos, porque era una organización, después se organizó, la primera forma de reunirnos después de que el Homo erectus se encontró con otros Homo erectus o Mujer erectus y empezaron a convivir, sí, pues fue el comunismo. Fue el comunismo. Ahora sí que si no eran todos iguales, todos participaban, era en una comuna y se creó, y no se creó, sino fue naciendo el comunismo para que no hubiera reyertas, para que estuvieran todos en la misma línea, si le quieren decir. Fue el primero. Sin embargo, pues como somos del reino animal, hay unos más fuertes y habemos unos más débiles, o habemos unos más fuertes y hay otros débiles. Entonces,
íbamos igual, pero antes de que surgiera esto, perdón que me equivoco, ya son 5 minutos, me quiero ir rapidito. Antes de que esto surgiera, a nosotras, mujeres, nos empezaron a señalar porque sangrábamos, o sea, menstruábamos, porque de repente teníamos un bulto en la panza y 2 bultos en los pechos que eran más prominentes. Y se dieron cuenta que esos bultos nos causaban dolores o nos detenían, porque decir que la sangre causaba terror no era tanto, porque había mucha sangre en ese entonces. Se mataban, se comían, es decir, como que decían, bueno, ¿qué es esto que tengo a mi lado? Es algo que se parece a mí, pero ¿y si le hago así? Como los animales, si le hago así, le saldrá sangre. Y si le saco los ojos, prehistóricos. Bueno, entonces, ahí empieza, yo creo que ahí empieza lo más terrorífico de la humanidad. Distinguir a un grupo de personas porque pues tenía unas características que otros no tenían, y a lo mejor otros obviamente desarrollaban fuerza porque así es su cuerpo, no de todos, pero sí de la mayoría, y me imagino que más en la prehistoria, ¿no? Me imagino. Después hablamos de otras características, pero esto es básicamente para explicar el estado fascista que impera en las religiones, que impera en el mundo y que sale de las religiones. Ajá. Sobre todo esas religiones que han perdido, que no forman parte de una esencia verdadera de los pobladores, sino de esas religiones que dijeron, mira, así la cosa, los controlas, entonces, y se las impones, ¿ok? Porque sí las hay distintas, y la católica es la peor. ¿Será que es la peor que conozco? Pero es la peor. Bueno, entonces, empieza ahí una división. Hay poderosos, como les decía, y veían en las mujeres ese periodo de que manchaban, ¿no? O sea, está normal, pero pues manchan, entonces, pues no, que no manchen, ¿no? Entonces, hazlas para acá. O bueno, fíjate cuánto tiempo, y en ese tiempo para acá. Entonces, en ese tiempo, para esos que eran poderosos, que encontraron en los hombres más poderío físico, entonces estas que sangraban no servían, y luego pues, traen un bulto. ¿Y qué es ese bulto? Y me imagino, ¿no?, que lo picaban y estaba duro, y a veces lo picaban mucho y salía sangre. Bueno, tantas cosas que podían hacer, ¿no? Entonces, pues, se les relega. Y los poderosos, que estaban explotando todo, ve que el otro sector, que tiene bolas, que tienen más fuerza, o bueno, no más, voy a decir por qué no más, porque la mujer tenía la misma fuerza, nada más presentaba esas características, la misma fuerza. Por eso a mí, mujeres emancipadas, feministas, a mí me lastima mucho sobremanera cuando dicen, es que la mujer primitiva era la recolectora de semillas. Me lastima muchísimo, porque también cazábamos, porque también participábamos en actividades fuertes, porque teníamos la misma fuerza. De hecho, la fuerza
la fuimos perdiendo por las condiciones de aislamiento a la que nos orillaban. Porque ustedes saben que si un órgano no es utilizado, va perdiendo fuerza, ¿verdad? Entonces eso pasaba. Pero teníamos la misma fuerza. Y así como nosotras teníamos la misma fuerza, los hombres tenían la misma capacidad de ver en una semilla el crecimiento de una planta. Así es de que, mentira, no me vengan con el cuento, porque todo el cuento empezó con Adán y Eva. ¿Sí? Todo el cuento empezó ahí. No en la prehistoria. Ya es demasiado decir, ay, es que las mujeres como se quedaban al cuidado de los hijos. O sea, están hablando, eso no es prehistoria, eso es otra historia, es una historia que se vino hace 2021 años para acá. ¿Sí? Un poquito antes si quieren, por la existencia de estas gentes que les digo que pues tenían algún poderío o querían conseguir más cosas, porque la ambición sí es una característica humana, innata también, en algunos más y en algunos menos. Pero no fuimos las recolectoras, porque los hombres también eran recolectores y los hombres también veían que salían semillas. Si no, o sea, no son idiotas, por favor, ni nunca lo han sido. Y nuestro cerebro se venía desarrollando junto con nuestras actividades manuales y junto con la participación en las comunas, precisamente. Bueno, de ahí, del surgimiento de estos poderosos, es que les quiero hablar cómo se fueron creando esas religiones. Pues la verdad es que son todas. Lo que pasa es que hay unas religiones que lo dejan más un poquito hacia lo espiritual y no se meten mucho en lo político, pero en general todas las religiones son lo mismo y yo respeto a todas las religiones. Que quede bien claro, lo respeto, pero no dejo de ver su papel fascista en la creación de este sistema global fascista mundial. Bueno, global, pues ya lo dije, ¿verdad? Voy directamente a hablar de Mendieta y Dorigan. Mendieta, un joven español que viene a México y participa en la cuarta transformación. Creo que antes del triunfo de Morena ya estaba Mendieta por aquí y me recuerda mucho a este gran héroe de la independencia. Ahorita se me va a venir su nombre, estoy segurísima, que lo estuve memorizando, un joven también que vino de España, corrido por toda la participación en la política, en la sociedad de allá. Entonces, pues liberales totalmente. ¿Por qué vienen a México? ¿Por qué? El primero viene con la intención de, pues por su espíritu libertario, de liberar lo que pudiera liberar. ¿Por qué España no? Porque en España, y lo mismo pasa con Mendieta, no pueden liberar nada porque existe una monarquía. Porque existe una monarquía. Y ellos son liberales, realmente liberales. Y no se sienten a gusto en un lugar donde existan unos reyesuelos que, aunque digan que ahorita son de adorno, no son de adorno, siguen succionando, ya no del pueblo, de su pueblo original, sino de las que quieren que sigan siendo sus colonias. En cambio, Dorigan, pues viene aquí
Uno viene como libertario. Ay, caray, el nombre. Uno viene como libertario, Mendieta, y el otro viene como el soldado que va a cuidar los tesoros de la corona, y está funcionando como tal, ¿sí? Entonces, han de decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el catolicismo? Bueno, pues acuérdense que los reyes son católicos, y los reyes que mandaron aquí todo para que nos hicieran, que aparte les desobedecieron la orden, porque parece que no eran tan malos, y que Hernán Cortés hizo lo que se le dio su regalada gana. ¿Cómo me recuerda el jefe Diego a este perro infeliz? Sí, entonces desde la religión empiezan a controlar. Es una religión hecha para controlar. La religión católica se creó 200 años después de... No la religión, la Biblia. Bueno, hay algo así, ya no me acuerdo. Creo que sí fue la Biblia la que se escribió, o se juntaron datos, no sé, 200 años después de la existencia de Jesús. Que era un hombre, un ser humano como cualquiera de nosotros, libertario, pero pues le hicieron su vida, o sea, tú vas, no sé, me imagino, ¿no? Que le dijeron, mira, tú haz esto y vas a ser adorado por generaciones y generaciones, ¿no? Y pues ahí está. Entonces, ese control que utilizaron al crear esa religión y otras religiones que tengan las mismas características, que de hecho hasta la nuestra, que la han querido empatar con esta, o sea, no, es que Huitzilopochtli también nació el 24 de diciembre, ¿cómo creen? ¿No? Es del 21 de abril. Digo, ahorita los datos no los tengo porque eso lo estudié hace mucho, pero no es que Quetzalcóatl es Jesús, no, Quetzalcóatl es Quetzalcóatl y Jesús es Jesús. No, es que fulanito de tal es Moisés. No y no. Son nuestra mitología, son nuestras creencias, pero a huevo lo quieren empatar, a huevo y a huevo. Una cosa muy diferente es la sinergia que existe, la sinergia, porque además entre la raza, entre los seres humanos existe. Y otra cosa es que sea lo mismo, no es lo mismo. Somos diferentes, por eso yo siempre voy hacia la diferencia. Somos diferentes, pero tenemos que respetarnos todos, ¿ok? Entonces, pues ahí están los reyesuelos que utilizaron esa religión, ellos desde acá, y los conquistadores también desde acá, o sea, que no me digan, que no me cuenten que ellos eran unos santos, no. Se trata de hablar bien de la corona, ¿no? Pero ahí tenemos al último que vino acá, que se atrevió a callar y a gritarle, a Chávez y a callarlo en una conferencia de la ONU. Qué desfachatez, qué descaro y qué falta de respeto, de verdad, qué falta de etiqueta, para que lo entienda. Entonces Mendieta se viene por eso. Dorigan viene con otra misión. Detrás de todo esto está el fascismo que trae la religión, el control, la manipulación,
el autoritarismo, el machismo, la misoginia, que se recrudecen aún más, porque, de muchos poderosos por todos lados, en Europa, por ejemplo, los poderosos se juntaban y hacían, y resulta que eran familias, resulta que eran todos de toda Europa, todos los poderosos de Europa tienen una cosa de parentesco. Entonces, por ahí empieza el fascismo. Entonces, una cosa de parentesco que los hace proteger más el poder, y ese poder a través del control, y qué mejor que controlar masas que a través de las religiones, ¿sí? Cuando son creyentes. Cuando no, pues está el ejército, o está, vamos a ver, me estoy yendo mucho tiempo atrás, antes de que existieran los medios, pero no, la realidad es que los medios siempre han existido, siempre han habido informantes, siempre las noticias se han dado. Entonces, las noticias, la publicidad nació en Grecia, como se dice que nació la democracia, ¿no? Pero ¿qué clase de democracia era la de Grecia? ¿Qué clase de democracia? Cuando mujeres, obreros, esclavos, no eran considerados ni siquiera como personas. ¿Qué tipo de democracia? En Grecia también nace la publicidad, y la publicidad como forma de limpiar imágenes, de limpiar a la persona. Se le hace publicidad, como ahorita los partidos que se están haciendo publicidad y se limpian todos en cuchiflais, con nuevas promesas, y con que ahora ya vamos a sacar a Morena, como si Morena tuviera 30 años en el poder, ¿no? Y bueno, les está quitando privilegios, y eso es lo que pasa. Entonces, no quiero quitarles más tiempo, son 22 minutos, cierro con esto. Solo para que se conozca el estado fascista en el que nos encontramos, que principalmente las religiones, el ejército, los ejércitos y los medios se han utilizado para crear este terrorismo en el que nos encontramos inmersos. Terrorismo por las guerras, por la Guerra Santa que le llamaban, ¿no? Pero era terror. ¿De qué manera morían en esa guerra? ¿De qué manera se quitaban las cosas? Bueno, obviamente era salvaje, porque éramos salvajes también. O sea, la humanidad ha tenido sus periodos también de crecimiento, y podríamos decir que estábamos ni siquiera en la primera infancia. Pues sí, en la primera infancia, pero donde los instintos son más vívidos. Entonces eso es lo que pasaba con la humanidad. Así es como ha ido creciendo el fascismo, y así es como sigue, porque seguimos teniendo monarquías españoles, seguimos teniendo monarquías ingleses, y no puede ser, no podemos seguir teniendo monarquías en el siglo XXI, porque no quieren soltar el poder. Podemos ser mejores, pero quieren seguir teniendo el dinero, quieren seguir teniendo los recursos, quieren seguir explotando. Entonces, pero según la democracia, una verdadera democracia, donde se incluyan a todos los seres humanos incluidos en la democracia, ya no digo qué y qué, sino todos incluidos en la democracia,
para realmente trabajar en pro y quitarle el poder a los que tengan. Pero es importante que sepamos que vivimos en un sistema globalizado fascista. Así lo es. Y los máximos fascistas, de donde viene la religión, son los judíos, el sionismo principalmente. Entonces, hagamos esa reflexión y como hace mi queridísimo presidente, es más que nada, no es dividir por dividir, es que estamos divididos, no somos iguales. Lo que tenemos que hacer es respetarnos, pero para respetarnos tenemos que conocernos, conocer nuestra situación, conocer quiénes son los enemigos. Y los enemigos son los poderosos, los enemigos son los autoritarios, los enemigos son los que nos esclavizan. Yo les puedo decir, se los digo de todo corazón, los enemigos son las enemigas, porque mujer, son las religiones. Hasta las creencias vienen siendo enemigos porque nos ponen en una situación vulnerable. Pero yo soy atea, esa es mi opinión, pero quienes crean que sigan creyendo, pero que no dejen de hacer este razonamiento sobre el sistema globalizado fascista en el que nos encontramos y que nos está llevando a la fregada a todos. Habemos países, y ya lo digo con mucho orgullo, habemos países que hemos encontrado la manera de liberarnos, pero seguimos luchando. Y quienes ya la tienen, también siguen luchando. Yo lo sé, porque Cuba que ya tiene muchísimos años con esta nueva manera de vivir la libertad, tiene que seguir luchando porque los bloqueos sirven, pero los bloqueos les están haciendo lo que el viento a Juárez, porque se están haciendo cada vez más autodeterminantes. Y por último, les digo, el fascismo está en los sionistas están en Estados Unidos. A Estados Unidos se le dice que es el país más poderoso del mundo, pero dicen que el poderoso llega hasta donde el débil quiera. Entonces los países, dejemos de nombrar ya a Estados Unidos como el más poderoso del mundo. Es un país simple y sencillamente un país más dentro de la orbe y como tal debe ser tratado. No apoyemos más sus bloqueos. No apoyemos más sus bloqueos. No apoyemos a los sionistas más. Vamos, queridísimo presidente, yo le pido de todo corazón que con su razonamiento y con sus palabras diga y nombre al Estado libre y soberano de Palestina, porque Palestina es libre, aunque no es soberana porque hay una intromisión terrible de los sionistas, de los israelitas, terrible, pero Palestina es libre y Palestina es un Estado libre y tenemos que reconocerlo. Buenas noches, me pasé un poquito, espero haberme dado a entender. Por su atención, muchísimas gracias. Y bueno, ya no les voy a decir pásalo si no te queden más. Hagan lo que quieran. Buenas noches.